El flautista de Hamelin. En el año de 1284 de Nuestro Señor, en un pueblo llamado Hamelin, en Alemania, desaparecieron 130 niños, es decir, todos los niños y niñas del pueblo. Excepto uno. Esta es la historia. Cuando las campanas de la iglesia de Hamelin anunciaban los días prósperos de una Europa en crecimiento, el pequeño pueblo, asentado a orillas del río Weser, se destacaba como un bullicioso centro de comercio y vida rural. Los inviernos eran suaves, las cosechas generosas, y los mercados se llenaban de comerciantes que llegaban con telas, especias y promesas de prosperidad. Sin embargo, bajo esta aparente abundancia, acechaba una sombra que la gente de Hamelin no quiso ver. Las calles de piedra, siempre llenas de risas infantiles y el crujido de carretas, empezaron a ser invadidas por pequeños ojos brillantes y colas sinuosas. Las ratas, criaturas oportunistas que viajaban en los barcos y se escondían en los sacos de grano, habían encontrado en Hamelin un refugio ideal. En cada rincón del pueblo, en cada bodega oscura y en cada recoveco del mercado, las ratas proliferaban, devorando reservas y sembrando el temor y la repugnancia entre los aldeanos. La prosperidad, antes símbolo de orgullo, comenzó a pudrirse desde dentro. Pronto una plaga de estos animalitos asoló al pueblo de Hamelin. Toda una funesta conjunción de factores propicios confluyeron para convertirla en una plaga incontrolable. La población de animales y humanos iba en aumento. Las ratas no fueron la excepción. Eran tan grandes y rechonchas, que ni los gatos de la ciudad se atrevían a desafiarlas. Dejaron de permanecer en las sombras y comenzaron a salir a las calles, en pleno día. Se encontraban no solo en los graneros sino también en las casas. Perdían la timidez y enfrentaban, insolentes, a las personas en sus hogares. Dormían en sus camas y comían en sus mesas. Sin importar con cuánto empeño las corrieran, ellas siempre volvían. Y traían a sus hijos. La gente, atrapada entre el orgullo y la desesperación, miraba a sus líderes en busca de soluciones. Pero, como muchas comunidades de su tiempo, Hamelin carecía de respuestas. No sabían que el problema no era solo la plaga que corría entre sus pies, sino algo más profundo: el egoísmo, la falta de unidad y la arrogancia de creer que nada podía romper su ciclo de abundancia. Fue en medio de esta crisis cuando un extraño apareció en el pueblo. Vestía ropas sencillas y portaba una flauta cuyo sonido parecía provenir de un lugar más allá de lo humano. El flautista no vivía en ningún lugar en particular. Viajaba de manera constante y se quedaba en cada pueblo lo suficiente como para ganar algún dinero, siempre interpretando la flauta. Tocaba en lugares públicos, en el mercado, en bares y posadas. Solo se plantaba en el lugar elegido y comenzaba su concierto. Las personas no podían evitar detenerse y escuchar. Siempre agradecían las emociones que el flautista lograba despertar, con una moneda o con lo que pudiesen aportar. El flautista no pretendía grandes compensaciones. Solo deseaba viajar, casi siempre a pie o en la carreta de algún mercader, no pasar hambre y dormir en algún lugar cómodo y limpio cada tanto. Amaba la música por sobre todas las cosas. Vivía música. El universo era música para él. Se imaginaba al mundo y todo lo existente como un gran concierto nacido de la interpretación celestial de Dios. Por este motivo estaba convencido del gran poder de la música. Un músico era un pequeño creador de mundos, un mago. La música podía tocar el alma de todas las criaturas que existían. El flautista era capaz de despertar un éxtasis de felicidad absoluta o hundir en los más oscuros y profundos abismos de la tristeza y la nostalgia.
Cuando él tocaba, si así lo deseaba, las personas reían y bailaban como niños. Y si deseaba lo contrario, las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas, incontenibles, incluso de los hombres más rudos. La música tenía un poder inconmensurable. Y el flautista sabía utilizarlo. La primera vez que tuvo una flauta en sus manos tenía apenas 3 años. La tocó como si tuviese la experiencia de un músico consagrado. Como si recordara algo que sabía de otra vida. Para él, resultaba más fácil que hablar. De hecho, no hablaba demasiado. Su alma era solitaria. Su camino, su vida y su destino parecían predestinados a una soledad eterna. Sin embargo, era una persona feliz. Prefería la compañía de los seres más simples e inocentes de la naturaleza. Era amigo de los pájaros y de los perros. Se extasiaba en la contemplación del correr del agua en un arroyo. Le gustaba sentir la lluvia y el viento. No, realmente no necesitaba mucho para ser feliz. Llegó a Hamelin y lo primero que notó fue la proliferación de ratas. Se habían salido de control y aquello, sin duda, no era natural ni beneficioso para nadie. Pensó que el pueblo era bonito y pródigo. Sería ideal para pasar el invierno. Podría ayudar a la gente a deshacerse de la plaga, a cambio de una justa retribución que le permitiese quedarse en alguna posada decente, descansar y comer una comida caliente al día. Realmente le ilusionaba esa idea. Buscó al alcalde de Hamelin y cuando lo encontró le hizo la propuesta. El precio era justo. Le aseguro que no quedará ni una sola rata en todo Hamelin. Las que no puedan caminar simplemente morirán de inanición. Te daré el doble de lo que pides si logras deshacerte de las ratas. El flautista escuchó la risa del alcalde cuando se marchaba. No le importó. Estaba acostumbrado al escepticismo de los demás. Dejaría de reír cuando viera los resultados con sus propios ojos. El flautista caminó hasta la plaza principal de Hamelin, núcleo de la vida comunitaria del pueblo, ubicada a poca distancia de donde fue atendido por el alcalde. Allí funcionaba también el mercado y se encontraba muy cerca del río Weisse. Era el lugar perfecto. El flautista se detuvo en el centro de la plaza y cerró los ojos, en estado de profunda concentración. Luego comenzó a tocar su flauta. Al principio nada sucedió. Algunos rieron, incluido el alcalde, a quien toda la situación le resultaba hilarante. No todos los días se encontraba a alguien de quien burlarse sin consecuencias. Un don nadie, que no pertenecía a ningún lugar, sin bienes ni prestigio. Un personaje singular y ridículo, seguro un loco. Pero algo impensado sucedió. Las ratas comenzaron a salir de las casas, de los graneros y de todos los escondrijos de los puestos del mercado. Todas eran atraídas por la extraña melodía del flautista. Se apresuraban, sorteando obstáculos y personas. Se agolpaban en la plaza, a su alrededor, por cientos y después por millares. Y cuando ya dejaron de llegar de todos los rincones del pueblo, el flautista marchó hacia el río. Encantadas por aquella música endemoniada, se tiraron a su cauce, una a una, sin excepción.
no quedó ni una sola rata en el pueblo de Hamelin. La gente observaba al flautista, atónita. Luego comenzaron a felicitarlo, con alegría. Sin embargo, el alcalde no lo felicitó. Tampoco reía. De hecho, no parecía feliz por la desaparición de las ratas. De mala gana, dudando, permaneció en el lugar mientras el flautista se acercaba. Necesito que la paga sea de inmediato. El rostro del alcalde se ensombreció. No estaba acostumbrado a las exigencias. Mucho menos si provenía de un extraño. Él, por el contrario, estaba habituado a exigir y a hacer alarde de su autoridad. Yo no dispongo del dinero de las arcas. Soy un representante de mi señor, el dueño de estas tierras. Estoy aquí como su mero intermediario, ¿entiendes? Fue la expresión del flautista la que se ensombreció ahora. Murmuró unas palabras ininteligibles, como si se hablara solo a sí mismo. Luego respondió, con dureza. ¿Y entonces por qué ofreces una recompensa que no puedes pagar? Porque es absolutamente imposible acabar con todas las ratas de Hamelin. La gente comenzó a murmurar a su alrededor. No había dudas de que las ratas se habían marchado, flotando en las aguas del río Weser. Pues las ratas se han ido. Dile a tu señor que me debes un pago que has prometido en su nombre. Al alcalde no le agradó el tono de voz del flautista. No permitiría ser humillado de aquella manera, frente a todos. Pues yo creo que no te debemos nada. Esto ha sido una simple coincidencia. O quizás de alguna manera sabías que esto iba a suceder. Es sabido que ciertos animales, cuando la población aumenta de forma exagerada, optan por la autoeliminación en beneficio del futuro de la especie. Debiste haberlo previsto. Seguro eres algún estudioso de la naturaleza, o tal vez un mago o un brujo, y quisiste valerte de tus conocimientos para estafar a nuestra comunidad. Eso es, quieres aprovecharte de nuestra prosperidad. Las personas, las mismas que antes habían felicitado al flautista, ahora murmuraban con aprobación, dando por ciertos los dichos del alcalde. Estas personas son testigos de que las ratas se fueron por la melodía que interpreté con mi flauta. De inmediato la gente comenzó a retirarse, como si tuviesen algo mucho mejor que hacer. ¿Y cómo se supone que hiciste algo así? Yo solo he aprendido el idioma del universo a través de la música. Así pude convencer a las ratas de que se fueran. A mí me suena a herejía, pero seré benevolente, ya que eres apenas un pobre vagabundo enajenado. He decidido perdonarte y no meterte en un calabozo, por herejía y estafa. Sin embargo, debes abandonar el pueblo mañana mismo. Oh, se acabará mi paciencia. Te daré una moneda para que pases esta noche en la posada. Hoy me siento muy generoso. Tiró una moneda al aire, cayendo al suelo, cerca del flautista. Una niña, que aún no se había retirado del lugar, alzó la moneda y se la ofreció al flautista, con una dulce y amistosa sonrisa en su rostro. El flautista le devolvió la sonrisa y tomó la moneda. Esa noche en la posada, el flautista meditó. Se sentía enojado, pero no quería actuar bajo el influjo de esta emoción. Esperó hasta calmarse para tomar una decisión justa. El simple gesto de la niña alcanzándole la moneda, con una sonrisa honesta e inocente, le hizo reflexionar sobre que no todo estaba perdido en Hamelin. Los niños eran la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, resultaba inevitable que, al crecer, fueran contaminados por el pensamiento egoísta, repleto de soberbia, de sus mayores. La única manera de evitarlo era que no crecieran en ese ambiente viciado. Podrían ser salvados. Y el resto recibiría la lección que estaban necesitando. No volverían a actuar con deslealtad y arrogancia, creyendo que hay personas de menor valor que pueden aplastar, como si se tratasen de insectos o ratas.
les enseñaría a ser más agradecidos, más respetuosos de las promesas, sin importar si las hicieron con un señor o un músico errante. Una gran lección de humildad y de honestidad. Eso necesitaban y eso les daría. Lo recordarían por siempre. La segunda opción era devolver las ratas a Hamelin, llamando a otras ratas de los alrededores, incluso al doble o el triple de las que había con anterioridad. Sin embargo, el flautista no era un hombre sin palabra. Prometió eliminar las ratas del pueblo. Pensarían que todo había sido una ilusión, una farsa. Que él era un estafador, tal cual había asegurado el alcalde. Sería denostado y pronto, olvidado. Esa no era la solución. Sin dormir, sopesando una y otra vez las consecuencias de su decisión, se levantó antes de despuntar el alba. Tomó su flauta y se dirigió a la plaza del pueblo. Allí, parado en el centro de la plaza, se obligó a pensar, por última vez, en lo irreversible de lo que estaba por acontecer. Luego, sin dudarlo más, inició la interpretación de la más sublime melodía que jamás hubiese tocado, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Los niños de Hamelin despertaron en sus camas. Por un instante, creyeron estar todavía en el más maravilloso de sus sueños. Pero, apenas descubrieron que se trataba de algo completamente real, se levantaron y salieron de sus casas, buscando el origen de la música celestial. Ningún adulto despertó. Caminaron por las calles de Hamelin, reuniéndose en diversos grupos, los mayores ayudando a los más pequeños a llegar al objetivo. Todos confluyeron en la misma plaza donde, tan solo unas horas antes, se habían agolpado millares de ratas. Todos sumidos en una gran euforia, guiados por un impulso irresistible que anulaba dudas y apegos. Una comprensión absoluta de la vida, del universo, del poder creativo de la música, se instaló en sus inmaculadas conciencias, libres de prejuicios y de las mezquindades que habían impedido a los adultos despertar. Podían percibir la belleza de la creación en su estado más puro y primordial, tal cual la había visto el flautista durante toda su vida. Pues no hizo otra cosa que exponer su alma para que los niños la vieran, a través de la música. El flautista salió del pueblo, seguido de los 130 niños que podían andar sobre sus piernas. Pero hubo un niño que, debido a una enfermedad que le provocó una parálisis parcial en una de sus piernas, se demoró en levantarse de su cama y no pudo llegar a la plaza a tiempo. Alcanzó a verlos, de lejos, con una tristeza infinita en su mirada y en su corazón, mientras los demás niños reían, felices, tras los pasos del flautista. Cuando le preguntaron qué lo motivó a seguir al flautista, como había sido convencido, el niño respondió: Yo no sé qué decía la música, no lo puedo explicar con palabras, pero nunca en mi vida me sentí tan feliz. No poder seguirlos, nunca habrá una tragedia mayor en mi vida. Jamás los encontraron y se tejieron cientos de hipótesis. Lo cierto es que, lejos de Hamelin, una comunidad de personas muy jóvenes se estableció en tierras poco exploradas. Esta comunidad se caracterizó por la calidad de su gente, por la honradez, la nobleza de sus corazones y la gran generosidad. Fin.